Hoy vamos a hablar sobre lo que es el parto pélvico. El parto pélvico es la malposición fetal que se da con más frecuencia y complica el 4% de los partos. La presentación de nalgas va a ser una disposición invertida fetal en la cual las nalgas del feto se presentan en lo que es el canal del parto y se distinguen tres tipos, lo que es la pura, la incompleta y la completa. En el caso de la pura, las caderas del feto están flexionadas y las rodillas extendidas de modo que los muslos se van a yuxtaponer al abdomen y las pantorrillas al tórax. Aquí las nalgas son la parte declive del feto y se dan el 60-65% de presentaciones de nalgas y es la más habitual a término. En la incompleta, uno o ambos extremos de la cadera del feto no estén completamente flexionados y la parte más proclive del feto es alguna parte de las extremidades inferiores y no las nalgas. Se va a dar en el 25-30% de presentaciones de nalgas y es más frecuente en lo que son los fetos prematuros. Y tenemos la completa, que es la variedad menos frecuente, en el 5% de presentaciones de nalgas. Y aquí las caderas y rodillas del feto están flexionadas, los muslos se yuxtaponen al abdomen y las pantorrillas van a descansar sobre los muslos. Una proporción significativa de estos fetos va a adoptar lo que es una presentación de nalgas incompleta si se permite que continúe lo que es el trabajo de parto. La posición del feto con presentación de nalgas se describe con el sacro fetal como punto de referencia, de modo que la presentación puede ser sacroiliaca derecha anterior, sacroiliaca izquierda posterior, sacroiliaca izquierda transversa y así sucesivamente. Un parto de nalgas espontáneo va a ser aquel parto en el que el feto nace vaginalmente sin ayuda manual. En el caso poco probable de lo que es un parto vaginal del feto único de nalgas, se recomienda el parto de nalgas asistido, también llamado extracción de nalgas parcial. En este tipo de parto se permite que la fuerza de las contracciones maternas, esas contracciones uterinas y los esfuerzos de la madre al empujar muevan al feto hasta que el ombligo fetal cruce lo que es el perineo materno, y la expulsión de lo que son las piernas, el tronco y los brazos se realiza con ayuda manual o con fórceps. Aquí tenemos las variaciones de presentaciones de nalgas, la completa, incompleta y la pura. La incidencia de presentación de nalgas está estrechamente asociada al peso al nacer y suele darse en el 4% de los nacimientos, pero se produce en el 15% de los niños con bajo peso al nacer, menores de 2.500 gramos. Cuanto menor sea el niño, mayor será la incidencia de presentación de nalgas, que llega al 30% de niños con peso entre 1.000 a 1.499 gramos y al 40% en menores de 1.000 gramos. Solo el 70% de los recién nacidos con presentación de nalgas va a pesar mayor a 2.500 gramos, el 30% pesa menos de 2.500 gramos y un 12% tiene un peso muy bajo al nacer y pesan menos de 1.500 gramos. En cuanto a la etiología de factores de riesgo, pues los factores que predisponen a la presentación de nalgas van a ser anomalías fetales, como pueden ser cefálicas como anencefalia o hidrocefalia, también cromosómicas como trisomías autosómicas, anomalías uterinas como lo puede ser un útero tabicado, un útero bicórneo o lo que es un útero monocórneo, la sobredistensión uterina por polidramnios y gestación múltiple, o lo que es un número de partos elevado con lo que es una musculatura abdominal y uterina laxa. Aquí la incidencia de lo que es hidrocefalia es 10 veces mayor y la de anencefalia es 2 a 5 veces mayor que la observada en fetos con presentación de vértice. Al menos 1% de lo que son los fetos con presentación de nalgas va a tener una anomalía cromosómica significativa, como lo puede ser el síndrome de Down, y en fetos con presentación de nalgas la incidencia de anomalías congénitas graves es del 17% en prematuros, del 9% a término y del 50% en niños a término que mueren en lo que es el periodo perinatal. Aquí, más del 50% de casos no puede identificarse lo que es el factor causal de lo que es el parto pélvico. En cuanto al diagnóstico, pues durante la exploración abdominal, la primera maniobra de Leopold nos va a permitir identificar la cabeza del feto en el fundus. La tercera maniobra nos va a revelar las nalgas, que van a ser más blandas sobre lo que es el estrecho superior de la pelvis, y normalmente es más fácil ocultar lo que son los tonos del corazón en los cuadrantes superiores cuando el feto se encuentra en presentación de nalgas. El diagnóstico pues, se va a realizar por exploración vaginal. En caso de presentación de nalgas pura o completa, puede identificarse lo que es el orificio anal con las prominencias óseas de las tuberosidades isquiáticas directamente en posición lateral con respecto a este. Puede ser difícil en algunas ocasiones distinguir una presentación cefálica de una presentación de nalgas pura mediante lo que es la exploración digital, porque la boca del feto puede confundirse con lo que es el ano. Sin embargo, se debe recordar que la boca está rodeada de hueso y el ano no. En la presentación de nalgas incompletas, la evaluación de los pies pues va a ser diagnóstica de lo que es una presentación de nalgas. Durante el trabajo de parto debe de realizarse también lo que es un ultrasonido para confirmar la presentación si la exploración vaginal no permite determinar con claridad que ésta sea de vértice. Y en cuanto a la mortalidad perinatal, pues es mayor en presentaciones de nalgas que en las de vértice, 4 veces mayor en fetos a término y 3 veces mayor en fetos prematuros, y el 64% de muertes de lo que son los recién nacidos a término con presentación de nalgas se deben a malformaciones e infecciones, y en prematuros las malformaciones, las infecciones, las enfermedades maternas y la muerte intrauterina antes de lo que es el parto van a causar el 56% de la mortalidad perinatal.
Los traumatismos craneales van a ser también un riesgo importante para los fetos prematuros y a término con independencia de la vía de parto. A diferencia de la vía de presentación de vértice, en la cual la cabeza permanece en la pelvis durante horas o días, permitiendo pues que se moldee, la cabeza del feto con presentación de nalgas debe pasar por la pelvis en el estado en que se encuentre, ya que pues aquí no hay tiempo para acomodarse a la anatomía de la pelvis materna. Y va a ser mucho más grave si el feto tiene menos de 32 semanas de gestación, ya que en ese momento pues la cabeza va a ser la parte más grande del cuerpo. Y en estas circunstancias pues el cuerpo puede expulsarse a través de un cuello uterino que no está completamente dilatado, pero la cabeza pues va a quedar atrapada ahí. Cuando se extrae también lo que es un niño con presentación de nalgas, se pueden producir daños en lo que son los músculos, tejidos blandos y vísceras si no se le toma por la pelvis al momento de extraerlo. El parto también puede asociarse a lesiones nerviosas si los brazos no salen adecuadamente, y por último también pueden producirse daños en lo que es la médula espinal cervical durante el parto de un feto con presentación de nalgas e hiperextensión del cuello. La asfixia también puede deberse a lo que es el prolapso del cordón umbilical por detrás de lo que es el cuerpo, ya que la cabeza comprimirá lo que es el cordón contra lo que es el cuello uterino y los tejidos blandos de la pelvis, y la incidencia de prolapso del cordón en niños a término con presentación de nalgas de manera pura es del 4%, con presentación de nalgas completa oscila entre el 5 y el 6%, y con presentación de nalgas incompleta puede llegar hasta el 10%. En cuanto al mecanismo del parto vaginal, en lo que es la presentación podálica, pues aquí cada segmento corporal fetal, ya sea nalgas, hombros y cabeza, debe de realizar lo que son los 4 tiempos necesarios, que sería la acomodación, el descenso, la rotación interna y el desprendimiento para poder atravesar lo que es el canal del parto. Aquí los tiempos se van a superponer y en total van a ser 10 tiempos, que es lo siguiente: acomodación del diámetro vitrocanterio al estrecho superior, descenso y acomodación al estrecho inferior por acomodación de lo que es el diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior. Una nalga se acomoda por debajo de la sínfisis boviana mediante una rotación de 45 grados. Después va a realizarse lo que es el desprendimiento, que es la salida de las nalgas y extremidades inferiores. Después de haber la liberación de lo que es la asa de cordón umbilical, se acomodan los hombros al estrecho superior. Aquí el diámetro biacromial se adapta al diámetro transverso. Luego hay descenso y encajamiento de los hombros en el estrecho inferior, se logra aquí por rotación interna, y simultáneamente la cabeza se acomoda en lo que es el estrecho superior. Después hay desprendimiento de los hombros y descenso de la cabeza hasta acomodarse en el estrecho inferior. Aquí el hombro anterior aparece debajo de la sínfisis boviana. Primero se va a desprender el posterior y después el anterior, y la cabeza se va a acomodar por rotación colocándose debajo de la sínfisis boviana. Posteriormente va a suceder lo que es el desprendimiento de la cabeza. Aquí el punto de apoyo en el pubis es el occipucio, y el cuerpo fetal se va a elevar ligeramente y va a aparecer en el siguiente orden lo que es el mentón, la nariz, la frente y la fontanela anterior. Aquí podemos ver, ¿no? Referente a las nalgas, pues se acomodan las nalgas, hay descenso de nalgas, se rotan internamente las nalgas y se desprenden las nalgas. En cuanto a los hombros, hay rotación externa de nalgas y acomodo de hombros y hay descenso de hombros. Y referente a hombros y cabeza, se acomoda al estrecho inferior de hombros y acomoda al estrecho superior de la cabeza. Hay desprendimiento de hombros y descenso de la cabeza, se acomoda la cabeza al estrecho inferior y se desprende la cabeza. En cuanto al manejo del parto pélvico, pues sabemos que se puede realizar por cesárea de manera electiva o por parto vaginal. En el caso del parto vaginal, pues se pueden realizar ciertas maniobras para facilitar lo que es el parto pélvico. Cuando hay dificultad para extraer los hombros, generalmente por deflexión de los mismos, se va a recurrir a lo que es la maniobra de Pajot para pues lo que es el desprendimiento de hombros. Aquí la maniobra de Pajot se va a elevar lo que es el cuerpo fetal para extraer el hombro posterior, y después se va a descender lo que es el cuerpo del feto para extraer lo que es el hombro anterior. También podemos utilizar la maniobra de Rojas, que es también para el desprendimiento de hombros. Aquí se va a rotar el cuerpo del feto en unos 180 grados hacia la izquierda y después se va a rotar hacia la derecha, haciendo tracción hacia abajo desde la pelvis fetal. Aquí el desprendimiento se va a lograr con lo que son los movimientos de rotación. Cuando también la expulsión espontánea ha llegado al ángulo del omóplato y el parto no prosigue después de una espera, se va a recurrir a lo que es la maniobra de Brach para facilitar la expulsión de brazos y cabeza fetal. La maniobra de Brach pues, nos ayuda a facilitar lo que es el desprendimiento de la cabeza, y se van a colocar aquí las manos sobre el tronco de forma que las palmas de las manos quedan sobre lo que es el dorso del feto y los dedos pulgares sobre lo que son los muslos. Con ambas manos se va a sostener lo que son las nalgas fetales y se va a incurvar el feto hacia lo que es el pubis de la madre. Se va a llevar las nalgas del feto al hipogastrio materno, mientras que el ayudante presiona sobre lo que es el pubis para poder desprender la cabeza. También tenemos la maniobra de Praga, que nos ayuda también para desprender lo que es la cabeza. Aquí se va a realizar tracción del cuerpo fetal por los pies y presión sobre lo que es la nuca fetal. Y también tenemos la maniobra de Mauricio. Esta maniobra de Mauricio nos ayuda también para el desprendimiento de la cabeza y consiste en cabalgar lo que es la región ventral del feto sobre lo que es el antebrazo izquierdo. Se introduce la mano izquierda en el canal del parto y se introduce lo que es el dedo medio en la boca del feto.
La mano derecha se coloca sobre lo que son los hombros del feto y se efectúa lo que es una rotación interna de la cabeza para lograr su desprendimiento. Eso sería todo lo que es el parto pélvico.